Muy buenos días, querida iglesia. Que el Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo y que la unción del Espíritu Santo esté hoy sobre toda su casa. Amén. Bueno, preciosos, voy a compartir la palabra del Señor, un mensaje que ha sido enviado por Papito Dios en este tiempo donde más necesitamos nosotros. Sabemos que el Señor nos está preparando ya desde hace más de un año a todos nosotros para la venida. Él va a regresar pronto, ya estamos escuchando sus pasos y es algo hermoso que está haciendo en todos nosotros. Nos está enseñando muchas cosas y algo importante es cambiar muchas áreas de nuestras vidas. Así que este es un mensaje a la iglesia, un mensaje donde lo necesita toda la iglesia. Dice la palabra de Dios que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Así que mis preciosos pueden abrir sus Biblias. Espero que todos hayan traído la palabra de Dios, que no les dé vergüenza de que en la calle les vean con la Biblia, ¿no? Vamos a abrirla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 23 y 35. Mateo 18, 23, 35. Les invito a ver este video de introducción a la palabra y ya continuamos. Mensaje lo he titulado La urgente necesidad de perdonar. La urgente necesidad de perdonar. Es algo que el Señor va a hablar hoy a nuestros corazones y vamos a leer la palabra del Señor todos. Dice la palabra del Señor, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Preciosos, vamos a cerrar los ojitos, vamos a orar, luego ya pueden abrir sus ojitos, pero vamos a entregar esta palabra preciosa al Señor y pedirle al Espíritu Santo que obre de una manera grande. Señor Dios Todopoderoso, damos gracias primero por tu presencia, porque sabemos que estás con nosotros, Señor. Padre, hablamos con poder y autoridad
en esta mañana. Reconocemos, Señor, que dependemos totalmente de ti. Te pedimos, Señor, que solo la voz de tu Espíritu Santo se escuche. Háblanos, Señor, y cambia nuestras vidas a través de esta palabra, Señor. Hoy todos unidos te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que vemos, preciosos, que el título dice mucho: la urgente necesidad de perdonar. El Señor ha cambiado muchas cosas en cada uno de nosotros. El Señor nos lo ha dicho que viene pronto, pero todos sabemos que viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Y Él nos quiere tanto que creo que todos nos damos cuenta que Él en cada predicación, cada vez que tú ves la palabra y la lees, cada vez que tú te conectas con nosotros a la oración, el Señor siempre nos habla y va cambiando poco a poco alguna área de nuestras vidas. Y Satanás, eso es lo que no quiere. Satanás no quiere lo bueno para la iglesia de Dios, pero sabemos que tenemos un Padre alto y sublime, y sobre todo que el Señor nos ama con un amor grande, grande. Y sabemos también que nosotros, si le obedecemos a cada mensaje y esperamos que el Espíritu Santo de Dios haga esa obra en nosotros, sabemos que podemos ir, partir. Ninguno sabemos en qué momento podemos irnos, pero qué lindo que no haya ningún estorbo, no hayan cosas para que contristar al Espíritu Santo de Dios y podamos partir a la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cuántos anhelan esto? Creo que todos. Y ahí puedes añadir a tus hijos, a tu casa y a toda tu familia. Amén. Por medio de esta parábola, es una parábola muy linda, es de los dos deudores. El Señor Jesucristo en esta mañana invita a toda su iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Todos somos su iglesia. ¿A qué nos invita en esta mañana? Más que una predicación, como les decía en el primer servicio, y que fue muy bonito para la gloria de Dios, es una administración que va a hacer el Espíritu Santo a tu vida. Y te va a hacer libre, libre de tantas raíces que dejamos albergar en nuestro corazoncito. Así que Él nos invita en esta mañana, por medio de esta parábola, a perdonar. Y sí que tenemos que perdonar. Perdonar toda ofensa, todo lo que te hayan hecho. Y hay personas que están pasando por cosas muy duras, te hicieron mucho daño, pero el Señor nos dice hoy que no hay que guardar rencor. Si no sanamos nuestro corazón, ¿cómo nos puede llevar al cielo? No puede hacerlo. Y Dios en su infinita misericordia, Él ha tenido una misericordia grande para todos nosotros. Recordemos, mis preciosos, que nunca se nos olvide que Él perdonó esa enorme deuda que teníamos con Él, pecado. Tú y yo, cuando conocimos del Señor, alguien nos compartió del Señor. Esa fecha jamás se nos olvidará. Pero cuando tú y yo nos postramos ante la presencia de Dios, lloramos porque fue algo tan hermoso, esa experiencia tan divina. Yo recuerdo, y creo que tú en este momento estás recordando, cómo llorabas recibiendo al Señor y diciéndole con todo el corazón, hasta llorando, diciéndole: Señor, perdóname, perdón de todos estos pecados tan tremendos que he cometido contra ti. Y ahí es donde nosotros vimos la misericordia de Papito Dios. Y la palabra nos dice que si nosotros no perdonamos a aquel que nos ha ofendido, entonces el Señor no podrá perdonarnos. Pero si tú y yo damos ese paso de fe y ese hábito de perdón, el Señor nos llevará a su presencia, que es lo más importante, ¿cierto? Y sobre todo que nos va a llenar de esa paz que necesitamos tanto. Así que, mis preciosos, muchas veces hablamos del perdón o tal vez compartimos del perdón, pero no nos damos cuenta cómo estamos por dentro. De pronto tú estás rodeado de mucha gente, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus familiares, amigos, hermanos en la fe, y tú aparentas
estar bien, pero por dentro está tu corazoncito vuelto nada, lleno de raíces de amargura, de mucho odio, de deseo de venganza, de ira. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy, disponer nuestro corazón. Amén. Lo primero que vamos a ver, mis preciosos, es qué es el perdón. Sí, es perdonar, es decir que sí y listo. No, hay que reconocer que el perdón es la obra que hace ¿quién? El Espíritu Santo. Él lleva a cabo en el corazón del creyente. Todos somos creyentes, todos somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Para qué? Para que olvidemos la ofensa que las personas nos hayan hecho. Es fácil, mis preciosos, es solamente tomar una decisión. Démonos cuenta cómo Satanás está cogiendo ventaja en muchas cosas. Esto para nadie es un secreto. Cómo sentimos que Satanás quiere y ha hecho daño inclusive en la juventud. Y eso es lo que no quiere, que la iglesia de Jesucristo, cuando el Señor llegue, vayamos allí con Él. Y hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un caballero. Si nosotros no abrimos nuestro corazón y si no abrimos nuestra boca y le decimos, Señor, entra en mí, haz la obra, pues Él no lo hace. Por eso dice que es la obra que hace el Espíritu Santo si se lo permitimos. Y sé que hoy se lo vamos a permitir. Hoy no vamos a salir como entramos hoy. Si tú estás aquí, es porque tienes hambre de Dios. Si tú estás aquí, si miras atrás ves muchas sillas desocupadas, pero qué bendición es que tú estés aquí, no a buscar del hombre, no a buscar del pastor, de un líder, ni siquiera de los que tocan, porque ellos son adoradores, pero ustedes vienen porque tienen sed y hambre de Dios, porque todos nosotros, yo acá me meto también, siempre y en todo momento necesito que Dios me hable, necesito que papito Dios, porque Él es mi papá, me corrija, que papito Dios me diga por qué camino debo coger y qué cosas debo dejar. Así que esa es la invitación que hace el Señor hoy. De arrancar de tu corazón todas esas raíces que vienen de muchos años, de mucho tiempo que tú has traído y traído y traído, de circunstancias muy tremendas, de circunstancias muy difíciles, de cosas muy duras que te hicieron. Pero el Señor quiere sacar esas raíces y limpiar nuestros corazones. En pocas palabras, que en tu corazón y en mi corazón ya no haya resentimiento ni rencor. Amén. Eso es el perdón. Y dice la palabra, ahí en la parábola que estamos leyendo, dice Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso era hartísimo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Mira esto acá para que nos identifiquemos. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y algo hermoso aquí, hermanos. Si vemos ese rey acá, nosotros tenemos nuestro Rey de Reyes. Y dice el Señor, de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué? Y le perdonó la deuda. ¡Qué bendición! Habla de este rey, de este siervo. Le debía mucha plata. Y pues él ya había dictado sentencia. Él dijo, tienen que llevarlo a la cárcel. Pero este siervo se postró, yo me imagino que también lloraba, desesperado, no te puedo pagar, ayúdeme. Algo parecido como cuando nosotros nos postramos ante Dios. Y algo bonito es que fue movido a misericordia por la súplica de este siervo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dice en las Escrituras, porque todo lo que se predica aquí está escrito en la palabra de Dios. Y nosotros, si reconocemos hoy, creo que todos reconocemos esto todos los días, nosotros nos encontrábamos en la misma condición, llenos de pecado antes de recibir al Señor.
muchos unos pecados terribles, pero de todos modos pecado es pecado. Pero tú y yo, porque eso lo hice también, yo cuando recibí al Señor y lo conocí, yo me postré y le pedí perdón al Señor, lloraba, le suplicaba, perdóname, no me quiero ir al infierno. Todos sabemos que hay dos caminos, el cielo y el infierno, ningún camino más. Pero vi la misericordia y creo que todos vimos la misericordia de Dios cuando le suplicamos al Señor. Y Él nos perdonó esa enorme deuda que teníamos con el Señor. Y en esta mañana podemos recordar qué pecados, cuántos pecados. Y si venimos al día de hoy, de pronto algunos han cometido algunos más tremendos o te han hecho mucho daño al día de hoy. Lo segundo es a quién debo perdonar. Lo primero que Dios nos dice es que nos ordena, es una orden. Dios nos ordena perdonar a nuestros hermanos. Dice en Mateo 18, 28 al 30 estos versículos: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Hablamos de este siervo que ya lo perdonó el rey, ya lo había perdonado. Él estaba caminando y dice que se encontró con uno de sus consiervos. Estaba pasando lo mismo. Dice que le debía 100 denarios. Menos deuda de la que tenía con el rey este varón, pero de todos modos le debía. Dice, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Mira el orgullo, mire la actitud tan fea después de que el rey lo había perdonado. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, lo mismo que él hacía, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, ¿qué? No quiso. Date cuenta. Él no quiso, sino fue y le echó ¿a dónde? A la cárcel, hasta que pagase la última deuda. Tremendo lo que hizo. Aquí uno de los pensamientos dice: Dios en su misericordia nos ha perdonado la enorme deuda de nuestros pecados. De igual manera, nosotros debemos perdonar a quien nos ha ofendido. Dice el Señor: perdonen, esto es para todos nosotros, primero a sus hermanos. Y quiero en este momento dejar, porque el que está aquí arriba es el Señor, dejar al Espíritu Santo que ministre hoy. Eso es lo que debe hacer cada hijo de Dios, pedirle al Señor. Y es uno de los temas más necesarios en las iglesias. Y hoy vamos a abrir nuestro corazón. Lo único que yo te digo es: deja que el Espíritu Santo de Dios haga una obra hermosa. No te imaginas cómo vas a salir, y sé que lo necesitamos. Cuando dice a tus hermanos, yo quiero que cierren ahorita tus ojitos, todos, porque todos necesitamos hablar con Papá Dios. Después de que tú ya hayas hecho lo que el Señor te diga, puedes volver a abrir tus ojos. Pero en este momento nosotros todos sabemos qué es ministrar y sabemos qué es cuando el Espíritu de Dios quiere ministrar la iglesia. Y ahí con tus ojitos cerrados, de pronto el Señor habla de tu papá y de tu mamá. No sé si tu papá y tu mamá hace muchos años te hizo daño, de pronto desde que naciste, no sé en qué tiempo, y tú tienes mucha rabia, mucho rencor. Tal vez te enteraste que tu mamita no quería tenerte y ya estabas en la barriguita de tu mamá. Te despreciaron, te ultrajaron, te maltrataron, te acusaron de cosas, te regalaron. Y es el tiempo para que tú puedas traer esto a tu cabecita, si es que de pronto no has podido perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu padrastro. Te regalaron. O tal vez en tu matrimonio, tu esposo te traicionó, tu esposa te traicionó con otro, se burlaron de ti, fueron infieles y a ti te dolió porque te hizo mucho, pero mucho daño. Te ofendió, te traicionó, jugó contigo y tú tienes tu corazón muy herido, pero muy herido, porque si tú amabas en realidad a esta persona. ¿Y qué tal si de pronto alguien violó a tu hija, a tu hijo, y esto no lo has podido perdonar? Ahí con tus ojitos cerrados,
Para las personas que no se conectan los sábados, ayer fue algo muy bonito. Las personas se conectan en la oración conmigo a las 5 de la mañana. Y fue un programa muy lindo, porque fue donde pude orar por todos sus hijos que están intentando matarse. Y se mataron algunos, se suicidaron. Y fue una oración hermosa ayer, algo precioso que pasó con los hijos suyos. Y en este momento Satanás está haciendo esto en todo el mundo, en todos los colegios, en todas las casas. Y una señora escribía, una hermana de nuestra iglesia, decía: pastora, mi esposo violó a mi niña. Ella se separó. Y decía ahí seguida la frase, y el padrastro la estaba violando también. Así que ahí con tus ojos cerraditos, estoy viendo algo, hay muchas personas llorando. Llora, porque es que no estás delante de mí ni de la pastora, no, estás delante de Papá Dios. Eso es hermoso, llorar delante de Dios para que Él pueda hacerte libre y sacar todo esto que tienes de tu corazón, porque esto es duro. Y hoy papá nos dice: tienes que perdonar. Te violaron a ti, te usaron. Eso es duro, claro. Hay heridas en tu corazoncito. Hay odio en tu corazoncito. Hay ira, hay rabia, hay deseo de venganza. ¿Qué tal si asesinaron a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a algún hijo? Lo asesinaron por robarle. Duele demasiado, duro, y no has podido perdonar. Tu corazón está mal, muy, muy mal. De pronto una traición de tus hijos, de tus amigos, de tus compañeros, de tu papá. Te robaron. Y hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que sane esto, porque no podemos irnos para el cielo si nosotros no perdonamos. Y como la obra la hace el Señor, quiero decirles, aquí me incluyo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La gloria es para el Señor. Y sé que el Señor está obrando de una manera grande. Mis preciosos, para nosotros como hombres, porque somos humanos, el único santo es el Señor. Para nosotros como hombres y mujeres es difícil, pero si dejamos que el Espíritu Santo nos ayude, es fácil. Yo te puedo decir que sí podemos hacerlo, porque nosotros tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia cuando oremos y que no haya ningún estorbo en nuestros corazoncitos. Dios nos ha llamado a amar y no a odiar. Pastora, pero es que es duro. Claro, todos lo sabemos, pero tenemos un Padre que está al lado nuestro, que Él nos estará ayudando desde este momento a tener un corazón limpio, sin mancha. Amén. Lo segundo, Dios nos ordena perdonar a nuestros enemigos. Claro, para nosotros es un enemigo todo lo que hizo con nosotros o con nuestros hijos o con nuestro esposo, con nuestra familia. Duro, claro, pero el Señor nos está diciendo: iglesia, hijos, iglesia amada, perdonen. Dice en Mateo 5, 43 al 48: oíste que fue dicho, amarás ¿a quién? A tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la ley. Pero yo os digo, oye iglesia, dice el Señor, amad ¿a quién? ¿A quién? ¿A vuestros qué? Enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Duro. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? La orden: sed pues todos vosotros perfectos. ¿Cuál es el ejemplo que nos da? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, perdonar y amar son dos. A nuestros enemigos solo es posible si el glorioso Espíritu Santo vive en nuestros corazones. La palabra de Dios lo dice, iglesia. Debemos desearle a esos enemigos, a esas personas. Es que es duro cuando nos clavan el cuchillo por detrás. Duele mucho. Solitos no podemos sanarnos, pero tenemos un papá precioso. Debemos desearles toda clase de ¿qué? De bien. Y vamos a hacerlo, porque el diablo no tiene poder, ni nuestros hijos se van a quedar, ni nuestra familia. Todos vamos a ir con el Señor. Él va a recoger a toda su iglesia, y bendito sea el Señor, tan lindo que es todo lo que Él nos enseña, y lo vamos a hacer, hermanos. Cristo reaccionó de una manera tan poderosa cuando lo crucificaron. Nunca olvidamos esto, jamás. A Él lo crucificaron. Ninguno hubiéramos aguantado esto en la cruz. La lanza, los latigazos, la burla. Pobrecito, sus amigos lo dejaron solo. Y el que hizo, preciosos, Él alzó sus ojos al cielo y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Hasta allá, pastora, tenemos que ir? Sí. ¿Podemos hacerlo? Sí, por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude. Y sé que en este momento el Señor nos ayudará. Amén. Tercero, ¿por qué debo perdonar? Pastor, ¿es que tengo? Sí, es que tenemos. Y aprovechemos el tiempo, porque ninguno sabemos cuándo nos vamos. ¿Nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno? Todos queremos ir al cielo, ¿cierto? Y donde están todos nuestros seres amados. Podemos hacerlo. Mira todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Claro que podemos hacerlo. ¿Por qué debo perdonar? Lo primero, debo perdonar porque es un mandato divino. Gloria al Señor. Es algo que tenemos que hacer tú y yo. Dice: y cuando estéis orando, perdonad. Vamos a hacerlo, preciosos. Sí podemos. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco nuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, este pensamiento: si Dios nos perdonó cuando éramos sus enemigos, y si es así, lo reconocemos, nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo mismo. Que nuestras oraciones, mis preciosos, no tengan estorbo. Satanás eso es lo que quiere. Pero si nosotros vamos cambiando estas cosas, tu oración llega rápido a la presencia del Señor. ¿Quién no necesita de un milagro? Yo lo necesito. ¿Quién no necesita que el Señor nos provea, nos sane? ¿Cuántos nos daríamos por ser sanos? Y muchas cosas más. Pero cuando vamos a orar, algo viene adentro y dice, y hasta uno se imagina esa persona, duro todo lo que te hizo, pero podemos hacerlo. Señor, ayúdame porque necesito perdonar para que mis oraciones no tengan estorbo. Y vamos a hacerlo. Yo les decía en esta mañana al primer servicio que los sábados, cuando estamos todos orando y somos muchos los que nos conectamos a las 5 de la mañana, yo les enseñé algo que lo hago y lo he hecho y lo seguiré haciendo todos los días, para que el Señor, porque hay muchas hermanas y hermanos que me escriben, tengo tal cosa, ¿cómo hago para morir a esto, para cambiar? Si tú realmente lo quieres, puedes hacerlo en la oración, cuando estés arrodilladito, decirle al Señor con todo tu corazón, porque el Señor nos escucha,
Decirle: Señor, dame más de ti. No olviden esto: dame más de ti. ¿Más de ti de qué? Pues de amor. De pronto somos personas que somos muy duras en tu carácter, de tu misericordia. Paz necesitamos. El Señor es tan bello. Y en el momento que tú le digas: Señor, con todo tu corazón, dame más de ti y toma más de mí. Dile cada rato. Mira, hermanos, el Señor cómo nos va cambiando. Uno mismo dice: Dios mío, por ejemplo, si es el carácter, como he cambiado, por todo me ponía bravo. Las personas que tienden a ser muy mentirosas, ya se sienten mal en decir mentiras, o en ser groseros, o en maltratar a las personas por sus palabras. Hagamos esto, y haciendo esto, el Señor nos ayudará para que podamos tener ese corazoncito para poder perdonar a todas las personas. Amén. Marcos 11, 25, 26. ¿Qué dice la palabra del Señor en Marcos 11, 25, 26? Ya lo leímos, que cuando estemos orando, si tenéis algo contra alguien, así sea tu mamita, tu papito, primero pidámosle perdón al Señor, estemos bien, y luego podemos postrarnos a los pies del Señor. Segundo, debo perdonar para que Dios me pueda perdonar. Lo ha dicho bastantes veces. Dice Mateo 18, 31. Viendo sus consiervos lo que estaba, se entristecieron mucho y fueron y le hablaron allá al rey. Dice a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, o sea, mira lo que él lo había perdonado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Qué pregunta tan tremenda. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Viene este pensamiento: si perdonamos a quien nos ha ofendido, disfrutaremos de la gracia. ¿Cuántos quieren estar en la gracia de Dios? Y yo le coloco ahí la paz también y el perdón de Dios. Si nos negamos, si no queremos, pero yo no creo que haya alguna persona aquí, porque entonces no sería nueva criatura en Cristo, sería un orgullo tremendo. Si nos negamos a perdonar a quien nos ha ofendido, el Señor, que tiene tanta misericordia y es un Dios de amor tan hermoso, pues no nos podrá perdonar. Tremenda palabra. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es lo que nos dice el Señor hoy. Muchas veces entra orgullo en nuestros corazones porque somos humanos, y eso Él no debería ser, pero entra orgullo. Que Él me perdone, que Él me pida perdón, que ella venga y me pida perdón, porque yo tengo que perdonarlo. Y eso nos lo ha enseñado el Señor siempre en las predicaciones. Y ya sabemos que es así, pero ¿por qué si Él me hizo daño? Porque yo tengo que pedirle perdón. Y eso lo hacemos nosotros en nuestra casa, en nuestros hogares, porque el Señor nos dice. Y espero que hoy cada uno de ustedes, eso lo hice yo para poder dar esta palabra. Acuérdense que primero uno debe ser ministrado para poder ministrar. Que el amor de Dios en este momento pueda ser derramado en todos ustedes, para que puedan sanar toda herida, todo rechazo, tanto daño que te hicieron de pronto muchas personas o de pronto una sola persona. Así que el perdón, preciosa iglesia, es una decisión. Solito y solita, tú solita decides si quieres perdonar, si quieres ser libre y si quieres partir con el Señor y a donde está nuestro Dios. No es un sentimiento, es una decisión, y podemos pedirle al Señor en esta mañana
Tal vez tú tengas tu corazoncito muy duro. Decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame porque de verdad no he dejado que tú hagas esta obra en mí. Y te cuento que si lo haces, el Señor derramará de tanto que necesitamos hoy, la paz. Esa paz que necesitamos tanto. Hoy te vas a ir con una paz tremenda y con el gozo y con la soberanía del Todopoderoso. Amén. Tercero, debo perdonar para cuidar y fortalecer mi comunión con Dios. Importante. Yo sé que todos anhelamos siempre desde que nos levantamos, por eso es que madrugamos y todos nos conectamos a orar, que es la hora más hermosa, temprano, donde nadie moleste. Todos siempre nos arrodillamos, nos postramos, y qué lindo es hablar con Papá Dios, qué lindo estar en su presencia, en la comunión con Papito Dios. Pero si no lo hacemos, no podemos tener una buena comunicación y comunión con el Señor. En Mateo 5, 23, 26 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Tal vez esa persona ya murió, pero si tú abres tu boquita y pides el perdón y das el perdón delante de Dios, el Señor lo hace. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado ¿a dónde? A la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que ¿qué? Hasta que pagues ¿qué? El último cuadrante. ¿Habrá alguna persona aquí sentadita que diga: no, pero como a usted, pastora, no fue la que le hicieron eso? Entonces vienen a hablar con Dios y es cuando lo cuestionan. Hay personas duras y pelean con Papá Dios por culpa tuya, por culpa suya, porque dejó que mi hijo hiciera esto, porque dejó que lo mataran, pero con rabia, con ira. El Señor no ve esto, porque Él es tan misericordioso, es que Dios es tan hermoso. Nosotros sí. ¿Sabes lo que ve Él? Es tu actitud de pedir perdón y de perdonar. Es lo más hermoso. Y hoy nos dice el Señor, no sé a cuántos, que no tomes venganza. No hay que vengarnos de nadie y no hay que tener un corazón vengativo. Si me lo hizo, que le 3 veces esto, que lo coja un carro, que lo mate, que quede en una cama. Hemos tenido en consejería, yo he tenido que orar por muchas personas. La boca, cuidado con lo que sale de nuestra boca. Pero es que es malo, fue muy malo, sí, pero el Señor lo hará. Entrega a esa persona al Señor. Y en este momento puedes hacerlo con nombre propio y apellido. El Señor sabrá qué hacer. Amén. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y Dios, Jesucristo, vino como príncipe de paz. Y el diablo no puede con nosotros porque Él es el que quiere quitar nuestra paz. Pero el Señor quiere hoy derramar de su paz. Y cuando tú tienes paz y yo tengo paz, como dicen los jóvenes, ¿no? Nos resbala. Entonces podemos perdonar. ¿Y quieren que sepan algo? Sí podemos mirar a los ojos a esa persona que nos hizo tanto daño. Sí se puede. ¿Pero cómo? Con el poder del Santo Espíritu de Dios. Y lo vamos a hacer en esta mañana. Y como cuarto, debo perdonar para demostrar que en verdad soy un hijo de Dios. Todos queremos demostrar que somos hijos de Dios, ¿cierto? Claro que sí. En el Evangelio de Juan dice, Juan 13, 34, 35, esto es para nosotros, para la iglesia. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿qué? Unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Iglesia preciosa, escuchemos y tengamos de verdad, seamos sensibles
a la voz del Espíritu Santo, que Él nos está diciendo en esta mañana: no vamos a guardar nunca más rencor, resentimiento, falta de perdón en nuestros corazones. No rechacemos este mandamiento que el Señor está dándonos a todos nosotros: amar a nuestro prójimo. Si tú y yo lo hacemos, esto nos garantiza, lo primero es que seremos verdaderamente discípulos. ¿Cuántos dicen yo soy cristiano? Pero no solamente es el oidor. Y en esto sí que nos hemos dado cuenta nosotros en este tiempo. ¿Cuántos vienen a la iglesia? ¿Cuántos se quedaron hace 2 años en la casa? Esto lo ve el Señor, claro. Porque ¿cuántos de ustedes vinieron hasta con sueñito porque trabajaron anoche o no pudieron dormir por X o Y? ¿Cuántos están aquí cansaditos? Muchos. ¿Cuántos de pronto tuvieron que dejar a alguien enfermito? Pero ustedes le dieron el primer lugar al Señor. Y eso es lo más hermoso, lo que ve Papito Dios en su iglesia. Es que el Señor viene y me lleva. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Ustedes lo están demostrando porque es que ustedes tienen hambre igual que yo. Hambre del Señor, hambre de la palabra y sed. Y todo lo recibimos con mucho amor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo la paz que está derramando en esta mañana el Señor en tu corazón, en mi corazón. Y esa paz va a estar siempre en nuestros corazoncitos, la que el mundo nunca nos podrá dar, jamás, porque pase lo que pase, estamos viendo muchas cosas y sabemos y estamos escuchando que vienen cosas peores, pero para la iglesia no, porque estamos con Dios, pero sí tenemos que cambiar, mis amores, amén, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo les pido de todo corazón, preciosa iglesia, si tú eres padre y madre, aunque también meto aquí a los tíos, a los primos, a los abuelitos, que sí podemos de verdad arreglar nuestros hogares, dar esta predicación, este mensaje, porque muchos de los hijos de ustedes, ya les digo, niños de 10, de 12, de 7, de 9, haciendo estos retos me ha tocado ministrar. Unos ya se suicidaron, no alcanzaron a recibir la palabra, tan chiquitos, los jóvenes, los adolescentes, ¿cuántos habrán dentro de sus hogares? Lo último que ellos hacen después de estos retos, y está escrito y les dicen en las redes, es lo último, quitarse la vida. El diablo está, pero hermanos, aquí hay hombres y mujeres llenos del poder, de la gracia, del Espíritu Santo, y ningún niño, joven, adulto, lo arrebatará el diablo, porque la palabra de Dios dice: mi casa y yo le serviremos al Todopoderoso. Amén. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.